Ustedes paso a, mira, ha comenzado ya a grabarse. Bien, mientras Juan Núñez se prepara, el PowerPoint, imagino que va a compartir con nosotros una breve exposición sobre su comunicación. Se titula Los medios de comunicación, el espejo de la violencia. Juan Núñez es licenciado y doctor en matemáticas y farmacia por la Universidad de Sevilla. Actualmente trabaja en el Departamento de Geometría y Topología de la Facultad de Sevilla y sus líneas se centran en el ámbito de las matemáticas y también en la historia de la ciencia e historia de la farmacia. Analiza también cuestiones de género, por lo tanto yo creo que va a ser una comunicación muy interdisciplinar en ese sentido y vamos a poder conocer el impacto que tiene la cuestión de género en ese área. Juan. Nereida, me vas a disculpar, Sí, pero sí. ya le comentaba a Carlos que yo soy novato en este tipo de Vale, comunicación no hay online. ningún problema, todos No, somos es que bastante novatos. es que me aparece ahora que ya estoy, digamos, en la pantalla, pero yo no la veo por ningún lado. Vale. Mira, Un segundo, Juan, que está convirtiéndose la presentación de PDF, ¿vale? Y en un momento te la comparto. Discúlpame. Sí, tarda un poquito, solamente unos segundos. Vale, perdón. Disculparme, por favor. por favor, no hay problema. Todos hemos tenido que lidiar con la tecnología y estas cosas pasan. Entonces, perdón, no estoy viéndolo, pero entonces la ponencia el PDF, digamos, se está ya subiendo, ¿verdad, Sergio? Exacto. Está convirtiéndose en unos segunditos. Vale. Era para darle, sino indicaciones a Juan de cómo tenía que compartir. Ahí abajo mira, ya está, ya estamos viendo. Perfecto. Muy bien. Pues cierro micro y cuando quieran los comunicantes pueden empezar. Sí, pero lo que ocurre, Nereida, discúlpame, que yo no me veo la pantalla nada, ¿eh? Yo en mi Estamos pantalla de ordenador viendo, no veo nada. estamos A mí viendo, me estaréis Juan. viendo, a mí me estaréis viendo ustedes, pero yo a vosotros no veo nada, absolutamente nada, ¿eh? Me ha desaparecido por completo vamos, si la tenéis la puedo ir hablando. Ahora mismo estamos viendo la presentación en la pantalla. Vemos dos químicas, una farmacéutica y una filóloga, las cuatro hermanas españolas. Y entonces, eso es lo que estás viendo, ¿verdad, Juan? Pero te estoy tuteando sin haberte preguntado. Pero que yo no me veo, discúlpame, pero que yo no veo esa pantalla. Yo en mi pantalla está digamos, el explorador de Windows. Vale. ¿Qué podemos hacer? Yo desde aquí sí puedo ir pasando las diapositivas. Veo que son 29 diapositivas. Bueno, pues si te parece, vamos, no sé, yo puedo, vamos, lo puedo ir hablando, pero no sé si, bueno, vamos a intentarlo, si te parece, ¿vale? Vale, lo extraño es que no puedas tú ir pasando las diapositivas, pero si quieres lo hago yo desde aquí. No, Creo que Ana quería comentar algo. Yo lo paso por aquí y ya terminamos, porque si no, no terminamos esto nunca, pero, venga, perfecto. pero espero que vayamos coordinados. Bueno, pues por mi parte, muy buenos días a todos los asistentes. Como ha dicho Nereida, yo soy Juan Núñez Valdés, soy profesor de la Universidad de Sevilla y le voy a presentar mi comunicación que he titulado Dos químicas, una farmacéutica y una filóloga, las cuatro hermanas españolas Barnés González, pioneras de la ciencia en sus respectivas disciplinas. Y antes de empezar esta presentación, me gustaría agradecer muy particularmente a todos los organizadores y organizadoras de este sexto Congreso Internacional de Micromachismo, en especial a Carlos y a Sergio, a quienes los conozco de ediciones anteriores, como ahora comentaré, porque me han dado esta oportunidad de estar aquí presentando esta comunicación. Para mí es un verdadero placer, bueno, haber tenido la suerte de ser el primero que inaugura esta sesión de comunicaciones en este evento internacional de Congreso de Micromachismo, puesto que he tenido la suerte de participar en los 5 anteriores. En concreto, y pasa a una siguiente diapositiva, el primer Congreso Internacional de Micromachismo se celebró en Sevilla, todos se han celebrado en Sevilla, excepto esta edición de Málaga, y fue en el año 2016 y intervine con una comunicación sobre las primeras mujeres biólogas en España, una de ellas Margarita Salas, Margarita Camps y demás. Luego explicaré el porqué de esta línea de investigación. Esta comunicación, esta primera edición la hice con algunos compañeros. En la segunda edición de este congreso, también, como he comentado, tuvo lugar en Sevilla, y en ella hablé de Rosalind Franklin,
que, como saben, fue una mujer que fue injustamente tratada, pues no le dieron el premio Nobel que merecía claramente, prácticamente por consecuencia del efecto Matilda se lo dieron a Watson y Crick, cuando realmente ella era una de las más importantes para haberlo tenido. La tercera edición participé con una comunicación sobre Hedy Lamarr, que no sé si conocen, fue una actriz norteamericana de bastante fama. Ella era austríaca, pero después se nacionalizó norteamericana. Tenía bastante fama, pero ha pasado a la posteridad como simplemente actriz de cine. Sin embargo, ella hizo bastante estudios de matemáticas y, de hecho, bastante de los conocimientos que se tienen actualmente sobre informática y demás, cuestiones informáticas, pues ella fue una precursora. Paso a la siguiente diapositiva y hablo de la cuarta edición del Congreso, en donde ya empecé una línea de investigación basada en licenciadas en farmacia, en este caso en España y países latinoamericanos. Y por último, el año pasado, hace escasamente un año y pico, pues hablé de una mujer que fue la primera licenciada en farmacia en México, Estel Luque Muñoz, y eso fue porque, de alguna forma, al ver la primera noticia sobre esta quinta edición, vi que había mucho interés no sé, en la cultura mexicana, había muchos participantes en el Congreso de México, y bueno, me parecía importante hablar de quién fue la primera mujer licenciada en farmacia en México. Como ven, pues digamos, mi experiencia en este tipo de congresos es afortunadamente muy grande y la verdad es que he aprendido muchísimo en ello y espero también en este pues seguir aprendiendo. ¿Cuáles son los objetivos que me mueven a escribir todas estas comunicaciones? Pues la siguiente diapositiva pueden ver el objetivo más general, que es que en mi opinión, yo creo que una de las primeras etapas que hay que dar para, digamos, actuar contra las desigualdades de género, pues podría ser la de mostrar referentes de mujeres que, bueno, sufrieron todo este tipo de dificultades, pero que sin embargo no se amilanaron y a base de su esfuerzo, de su lucha, de su tenacidad, pues consiguieron superarla y conseguir los objetivos que se habían propuesto. Y como segundo objetivo, ya más particular y ya referido a esta edición, pues me gustaría presentarles a las hermanas Barnés González, que son 4 hermanas pioneras de la ciencia en España y que sin ninguna duda son referentes ante las demás mujeres en esta lucha contra las desigualdades de género. Voy a tratar de contestar en esta comunicación a una serie de preguntas que podrían ser las siguientes que aparecen en la siguiente diapositiva. No sé si conocen ustedes a los componentes de la familia española del siglo XX, Barnés González, y si saben cómo influyó esa familia en el desarrollo de la ciencia en España y también qué dificultades tuvieron que superar pues, los componentes de la familia para conseguir esos objetivos. Vamos a responder a la primera de las preguntas dando una breve descripción de quiénes formaban la familia Barnés González. La siguiente diapositiva pueden observar que el padre era Francisco José Barnés Salinas, era una persona muy preparada, había nacido en Algeciras y era catedrático de Historia del Instituto de Enseñanza Secundaria de Ávila y también después, con posterioridad, del Instituto de Escuela de Madrid. En la época republicana fue diputado en 1931, sus padres también habían sido diputados, su padre en concreto, o sea, el abuelo de estas hermanas, y el padre de la familia pues fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, lo que actualmente se considera como ministro de Educación. En la Segunda República lo fue durante en 3 ocasiones, una en 1933 y otra durante 1936 en 2 ocasiones. La madre Dorotea González de la Calle era de Puerto Rico, era una persona muy preparada, había hecho estudios no reglados, pero como todas las mujeres de aquella época, pues únicamente se limitaba y en su documentación aparecía de profesión sus labores, porque a pesar de su gran formación, pues de alguna manera estaba dedicada al cuidado de la casa y del hogar. El matrimonio tuvo 7 hijos, que aparecen en la siguiente diapositiva. Los 2 primeros fueron Francisco y Urbano, que se licenciaron en medicina, y luego vinieron las 4 hermanas, Dorotea, Adela, Petra y Ángela. Dorotea y Adela, las 2 primeras, se licenciaron en química, Petra se lo hizo en farmacia, y Ángela fue la única que se separó un poquito del tema científico y fue licenciada en filología árabe. Tuvieron también un hijo, el último de ellos, Juan, el menor de todos, pero ese falleció muy joven en combate durante la Guerra Civil. Entonces, vamos a hablar entonces de las 4 hermanas Barnés González, de Dorotea, de Adela, de Petra y de Ángela, que como comento, pues
deben ser consideradas como verdaderas pioneras de la ciencia en España. De ellas veremos que Dorotea es la relativamente más conocida, no mucho, pero relativamente más conocida, pero las otras tres prácticamente pues no se sabe nada, cuando realmente tuvieron una importancia muy grande en el desarrollo de la ciencia en España. Dorotea había nacido en Pamplona, pero la familia se trasladó a la Ávila cuando al padre le dieron la cátedra del instituto, y entonces estudió el bachillerato, primero en ese instituto, y después ya la familia se trasladó a Madrid, ella fue al Instituto Escuela de Madrid, finalizando en 1918. Ella quería estudiar ciencias químicas, para lo cual se matriculó en la Universidad Central, pero no se contentó únicamente con asistir a clases, sino que simultaneó sus estudios con muchísimas actividades, como veremos a continuación. En primer lugar, pues asistía a cursos organizados por la Sociedad Española de Física y Química, y también a los cursos del Laboratorio Foster de la Residencia Señorita, donde se alojaban la mayor parte de las estudiantes de fuera de Madrid que estudiaban allí en su universidad. Esa residencia estaba dirigida por María de Maeztu, ya muy conocida, y también se afilió a la Sociedad Española de Física y Química. Paso a una siguiente diapositiva y vemos que en 1929 consiguió una beca del Smith College en Massachusetts para ir a Estados Unidos a iniciarse las técnicas del análisis espectral. Ese tipo de análisis químico era prácticamente desconocido en España, y bueno, pues ella tuvo la suerte de que le permitieran ir al Smith College. Allí se especializó en el uso de la espectroscopia para el análisis químico, y además, junto a sus mentores, a María Luisa Foster aquí en España y Gladys Andrews, una profesora del Smith College, pues publicó uno de los primeros artículos sobre características químicas de la cistina, y eso le permitió que le dieran el Master Degree of Science en el Smith College, que viene a ser el equivalente a la carrera de química allí en Estados Unidos. Lo que ocurre es que aquí esa carrera no se la reconocieron, por lo cual teóricamente, a pesar de tenerla y de todo lo que había hecho hasta ahora, no era licenciada en química. En la siguiente diapositiva podemos ver que en septiembre del año 30 pues consiguió una nueva beca, la beca Marion Leroy, para trabajar en uno de los laboratorios más prestigiosos de Estados Unidos, el Stanley Chemistry Laboratory en Yale. Ella misma, en una carta que le escribió a su mentora, a María Luisa Foster, decía que estaba muy contenta por ser Yale University una de las universidades mejor conceptuadas y en las que las mujeres, en este país tan feminista, tenemos una muy difícil entrada. Ella misma se da cuenta de que, aunque teóricamente en Estados Unidos pues se considera un país muy feminista y demás, pero las mujeres no tenían, luego en la práctica no era así, porque no les permitían muchas cosas, a pesar de que, no sé, les gustara mucho decirlo, ¿no? Allí trabajó con uno de los profesores eminentes, Cogill, sobre ácidos nucleínicos, y también aprovechó para visitar a otras universidades de Harvard y Columbia. Eso fue en los primeros años de la década de los 30, y el año 1933, como veremos en la siguiente diapositiva, es el que se considera el annus mirabilis, o sea, el año más importante de su carrera científica. Ya en España, pues se licenció en Química en 1931, con premio extraordinario, y más tarde pues también se doctoró en esa disciplina. Trabajó como becaria en la sección de espectroscopia del Instituto Nacional de Física y Química, y fue también a Graz, a Austria, donde quiso aprender las nuevas técnicas de un sistema de análisis novedoso que era la espectroscopia Raman, que ella precisamente introdujo en España y que permite identificar a las moléculas de sustancias químicas. Ese año 1933, como les he comentado, fue muy especial porque la reconocieron en el 9º Congreso Internacional de Química Pura y Aplicada, que se celebró en Madrid, como la mayor especialista española en espectroscopía. Esto era una distinción, un rango de una importancia muy grande. En ese año se casó. Esto en principio puede ser simplemente un dato personal, pero veremos que luego tuvo bastante incidencia en su vida profesional. Y en ese año consiguió por oposición también la cátedra de un instituto de secundaria, la cátedra del Instituto López de Vega de Madrid, hasta que se quedó embarazada. Sin embargo, estamos hablando del año 1933, 34, 35, y viene la guerra. La guerra fue, digamos, el detonante, y tuvo una especial incidencia totalmente negativa en todos los miembros de la familia Barnet González. Como vemos en la siguiente diapositiva, pues el nacimiento de su hija coincidió con el inicio de la guerra.
Pero ella, como su familia era claramente republicana, su padre había sido ministro de Educación en 3 ocasiones y demás, pues fue perseguida y bueno, se exilió al año, al año de iniciarse la guerra con su hija y su marido en Carcassonne. Pudieron regresar a España una vez finalizada la guerra y ya allí ella permaneció hasta su fallecimiento en Fuengirola, curiosamente con una edad bastante apreciable, a los 98 años. Sin embargo, vemos en la siguiente diapositiva que Dorotea Barnet, tras su regreso a España, pues se dedicó exclusivamente al cuidado de su familia y su hogar. Esto no está del todo constatado, pero parece ser que fue por imposición de su marido. Prácticamente ninguna de las fuentes cita el nombre de su marido y ella abandonó el trabajo científico. Ella misma diría en una entrevista que le hicieron en 1996, a mí me sacó de la ciencia mi marido. Pasamos ahora a hablar de Adela, la segunda de las hermanas, que también fue química. Ella ya hizo el bachillerato también en la Escuela de Madrid y se licenció en química en la Universidad Central de Madrid con premio extraordinario. Como ven, pues la formación de estas hermanas era bastante grande. Se dedicó a la docencia y además estuvo muy reconocida pues cuando vino a Madrid Marie Curie en una de las 3 visitas que hizo, en la primera de ellas, pues a ella la tomaron como cicerona, la eligieron como cicerona de Marie Curie, dándole una cierta categoría. Al estallar la guerra civil, él estaba en París en un congreso y debido a las circunstancias políticas de la familia, pues no pudo volver a Madrid ni finalizar la tesis que tenía iniciada. Sufrió un proceso de depuración y se exilió en México, donde ya se quedó con continuidad. Petra, la tercera de las hermanas, también había estudiado el bachillerato en el Instituto de Escuela, como saben, una institución creada por la Institución Libre de Enseñanza, y se licenció en farmacia en la Universidad Central de Madrid. Curiosamente, una vez licenciada, pues pasó a dar clases, o sea, fue profesora tanto del Instituto Escuela como de la universidad donde ella había estudiado, los 2 centros. En 1932 se casó con un hijo del que era entonces ministro de la Guerra y posteriormente sería presidente del gobierno. Se casó con Francisco Giral, que era hijo de José Giral. Como a sus hermanas, pues la guerra civil los obligó a exiliarse a México, donde ella y su marido pues descubrieron 2 moléculas de origen fitoquímico, la cardenagenina y la giralgenina. Estos nombres son anecdóticos, puesto que la giralgenina se le pusieron el nombre a esa molécula en honor del apellido de su marido, de Giral, y la cardenagenina le pusieron ese nombre en honor del presidente Lázaro Cárdenas, del presidente de México, que había propiciado que muchos españoles pudiesen viajar en barcos desde España hasta México y exiliarse allí. Y en México ella trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue muy reconocida, pero como no podía ser menos, sufrió el efecto Matilda, siendo su marido quien se llevó la mayor parte de los honores, menciones y reconocimientos. Como ya es muy conocido entre todos los que más o menos nos dedicamos a este tipo de asuntos, el efecto Matilda consiste en que, de alguna manera, cuando en un grupo de personas pues hay varones y hembras y ese grupo alcanza resultados importantes o marca hitos trascendentes en la sociedad, pues normalmente todos los reconocimientos, los premios, los merecimientos se les suelen dar a los varones y se ignora prácticamente el trabajo de las mujeres, que muchas veces, que en casi todas las ocasiones, es por lo menos igual, si no mayor que el de los varones, pero sin embargo, pues el reconocimiento se lo llevan los varones. Finalmente, Ángela, la hermana más pequeña, es la que se separó un poco de los estudios científicos, ya que se dedicó a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras y se especializó en lingüística árabe en 1936. Ella empezó a trabajar con un insigne arabista, que era Miguel Asín Palacio, bastante reconocido en la época, que le dio su tesis sobre alquimia árabe. Alquimia, como saben, es un poco la ciencia, por llamarlo de alguna manera, precursora de la química. Ahora, como anécdota, es importante comentar que Asín Palacios no quería mujer entre sus discípulos porque decía que luego se casaban y que, bueno, pues que se perdía todo el trabajo. Sin embargo, de forma anecdótica, pues Ángel habló con él y lo convenció diciendo, pero no te preocupes, así si yo soy muy fea, no me voy a casar. No obstante, sí es verdad que se casó y como vemos en la siguiente diapositiva, obtuvo una beca para trabajar como ayudante de Asín en la Escuela de Estudios Árabes,
Otra vez, con respecto a la guerra civil, pues tuvo que abandonar Madrid. Sin embargo, bueno, en este caso no tuvo que irse tan lejos con sus hermanas, se fue a Sanlúcar de Barrameda con su familia política, donde allí tuvo su primera hija y al finalizar la guerra regresó a Madrid, pero ya no retomó su actividad profesional. Su marido era técnico comercial, economista del Estado, y eso hizo que ellos vivieran muchos años, pasaran muchos años de vida en el extranjero. Pasaron 10 años en Bélgica, 7 años en Londres y 6 más en Varsovia. Luego ya finalmente regresó a Sevilla y allí se jubiló como representante del Ministerio de Comercio. En la diapositiva tienen una foto donde ella aparece señalándose a sí misma en una de las fías de su promoción, en una de las reuniones que hicieron la promoción. Bueno, pues ya para terminar y como conclusiones finales, pues creo que con todo lo que hemos hablado, pues no es exagerado en absoluto considerar a las 4 hermanas Barnés como pioneras de la ciencia en general y de esas 2 disciplinas en particular, y por consiguiente tomarlas como verdaderos referentes de la sociedad. Como hito más importante, pues Dorotea Barnés fue quien introdujo la espectroscopia Raman en nuestro país. Como digo, una técnica bastante avanzada en su momento y que ha alcanzado su desarrollo gracias a los trabajos de Dorotea. Y Petra Barnés descubrió nuevas moléculas fitoquímicas. Por tanto, estoy pasando la diapositiva, se me ha ido la diapositiva. Lo único que me falta por decir es que la guerra civil, pues como hemos visto, truncó de una manera definitiva todas las brillantes carreras que iban a tener los miembros de la familia Barnés González, no solo las hermanas, que son las que hemos tratado aquí, sino incluso los dos varones primeros, que eran médicos y estuvieron exiliados en México también. Dorotea se exilió en Carcassonne y a su regreso pues abandonó todo lo relacionado con su carrera. En este caso fue prácticamente su marido quien tomó esa decisión y ella, bueno, pues sumisa y obediente, pues la llevó a cabo. Y las demás estuvieron exiliadas en México, donde tanto Adela como Petra pues se quedaron allí ya para siempre. Por todo ello, en mi opinión, las 4 hermanas Barnés merecen el reconocimiento de la sociedad por su especial participación en el desarrollo de la ciencia en España. Y por mi parte, esto es todo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Juan. Realmente interesante e inspiradoras las vidas de las hermanas Barnés. Y bueno, luego si les parece pasamos a un turno de preguntas al final de las exposiciones. Yo creo que va a ser mejor así. Así que sin más dilación pasamos a la siguiente comunicación que va a defender Nerea Artesano Bernal. Y que lleva por título, disculpen porque antes he cambiado el título de la comunicación, es Los medios de comunicación, el espejo de la violencia. Nerea, también de la Universidad de Sevilla, con una tesis doctoral que se titula Mujeres airadas, la dramaturgia de John Osborne desde una perspectiva de género. Su línea de investigación también aborda las cuestiones de género desde el ámbito de los estudios filológicos. Así que cuando quieras, Nerea, si quieres, ya estamos viendo en pantalla el PowerPoint, te damos paso. Muchas gracias, Nerea. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Buenos días a todos los asistentes. Me gustaría primero agradecer que me dieran la oportunidad de participar en este congreso. Es mi primera vez y espero poder seguir compartiendo muchos años este congreso tan importante. Como comentábamos, el título de mi ponencia es Los medios de comunicación, el espejo de la violencia. Y mis objetivos principales es analizar la visión femenina dentro de los medios de comunicación, la desigualdad todavía existente entre los protagonistas masculinos y femeninos, dar visibilidad a los micromachismos, a los estereotipos existentes, a los comentarios machistas, misóginos, que hoy en día todavía seguimos viendo en muchísimos de los carteles publicitarios o de los anuncios. Y también resaltar la normalización de esos micromachismos por la cotidianización, por la invisibilidad y por la minimización de los mismos. En primer lugar, la metodología que he utilizado ha sido ir resaltando diferentes anuncios según las categorías por motivos de impacto. No son todos actuales, he ido haciendo una reconstrucción a lo largo de diferentes años, desde los años 90, y ha sido por los impactos que a mí me han generado a la hora de la visualización, que han sido anuncios que después se han vuelto a retransmitir a lo largo de muchísimos años, aunque su primera publicación fuera de los años 90, por ejemplo,
y también por la elección de los diferentes micromachismos que se iban visualizando. Por ejemplo, en los estereotipos de género que he podido ir encontrando en los anuncios es los protagonistas según la tipología del producto. Por ejemplo, si son temas de coches, temas de bricolaje, los protagonistas son masculinos, y en cambio todo lo que tiene que ver con la educación, con el cuidado, con la imagen de la maternidad, los protagonistas son femeninos. En este caso he elegido los anuncios que son del 2020, pero bueno, hay muchísimos anuncios de este tipo ahora mismo en todos los canales por el tema de la campaña navideña, y sobre todo si estamos viendo Disney Channel continuamente, independientemente de que sea Navidad o no, este tipo de anuncios se ven repetidamente. En el caso de los anuncios que he escogido, los chicos son superhéroes, solamente están jugando chicos, y con las diferentes imágenes y estereotipos de los superhéroes de Marvel, cuando ya tenemos ahora superheroínas de Marvel también, pero en este caso solamente son los chicos los que juegan. Y en contrapartida tenemos peluches, muñecas, Barbies, todo el tema del cuidado, de peinar a las muñecas, de la alimentación y del rol de la maternidad, en el caso de las chicas, incluidas el tema de cocinar, que sí que es verdad que hay un anuncio en el que hay un niño también cocinando con su hermana, en este caso seguramente, pero por lo general son las chicas las que hacen todo este tipo de roles. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la imagen que nosotros queremos dar como sociedad a la hora de ver este tipo de anuncios? Pues para mí el tema de todos los juegos con coches, con armas, es una expresión de la brutalidad, del dominio, de la violencia, en el caso masculino, y en cambio con las chicas, como hemos comentado, el tema del cuidado, de la nutrición, de la maternidad, de la sensibilidad a la hora de tratar ese tipo de productos, o de la belleza, porque se tiñe el pelo de la Barbie, o se le peina, o se le cuida porque está malito el baby born, o se hace caca el peluche, o se hace pis y también hay que cuidarle, hay que ponerle pañal, etc., etc., todo en el rol estereotipado de la mujer. Siguiendo con estos estereotipos de género, como comentábamos, con el tema de las tareas del hogar, del bricolaje, de la educación, he elegido estos 3 anuncios. El primero, que es del 2018, es de las lavadoras Samsung, y os voy a comentar brevemente el anuncio. Está una familia, la madre con los 2 hijos, que va a entrar en el portal, y se ve cómo los 2 niños empiezan a hacer una carrera que no se sabe muy bien cuál es el motivo de esa prisa. Va bajando una vecina de una edad avanzada por las escaleras con un cesto con ropa sucia. Entonces ya nos podemos ir orientando que ella sí que está haciendo ese rol de cuidadora de la familia y de encargada de las tareas del hogar, y se queda ahí la cosa. Van tan rápido que le tiran a la mujer el cesto con la ropa por las escaleras, y cuando llegan a la casa resulta que al final la niña le pone la zancadilla a su hermano para llegar antes, y descubrimos que es porque quiere poner la lavadora. Quiere poner la lavadora Samsung en este caso. Después de eso vemos que hay un anuncio, o sea, un eslogan que pone "ya no hay excusas". ¿Por qué? Porque la niña le pone una nota diciendo que como ella ha puesto la lavadora, ahora a él le toca atender. Pero a mí lo que me llama realmente la atención es esa imagen de "ya no hay excusas", porque para mí se prioriza que los chicos en este caso tendrían una excusa para no ayudar en las tareas domésticas. Entonces, independientemente de esa desigualdad que se crea, creo que en el 2018 ya eso no se debería fomentar de esta manera, tal y como yo lo entiendo. Luego generaremos un debate a ver si el resto de personas lo ve de la misma manera que yo.
focalizando esa atención a que está ayudando en las tareas domésticas, cuando ya creo que se debería hacer una paridad para que cualquier persona de la casa, independientemente del género, pudiera hacer todas las labores que fueran necesarias. Entonces, estamos viendo los diferentes micromachismos, en este caso utilitarios, porque se da por sentado que es la mujer la que se tiene que encargar de ese tema, como las tareas domésticas. Y también del tema de los coercitivos por la superioridad del hombre para, de alguna manera, evitar todas estas tareas que no se encuentran dentro de lo que es sus atributos asignados. En el caso del anuncio de Coca-Cola, existe una reconciliación entre la pareja, puesto que hay un enfado donde la mujer le pide que haga una serie de tareas domésticas y él se va, intentando de alguna manera manipular la situación, se aísla, se enfada, y entonces ahí podemos ver los diferentes micromachismos también, otra vez, utilitarios, pero también los encubiertos del aislamiento y el mal humor manipulativo, con el objetivo de hacer sentir mal a la otra parte, en este caso a su pareja, que finalmente, si no lo hace él, pues tendría ella que ver cómo hace esas tareas sin ningún tipo de ayuda. Y es la Coca-Cola, junto con su hijo, que les está comentando a cada uno lo que quieren oír para que haya una reconciliación, y la Coca-Cola les une, y ya finalmente no se ve cómo se termina el anuncio, pero se ve que hay una aproximación entre ellos. En el tema de Mamá o Papá, que he elegido este tráiler, que es una película que se va a estrenar este año en Navidad. Me llama muchísimo la atención el comentario de Paco León, que dice que los pollitos siguen a la gallina y que el gallo da los buenos días y poco más. Otra vez nuevamente indicando el tema de los micromachismos utilitarios, de cómo se delega todo el tema de la educación, del cuidado en la parte femenina, y el padre pues sería mínimamente depositor para la reproducción, y el tema del cuidado y de la educación pasaría siempre al rol femenino. Esta es una película que, como digo, tiene su ironía, mordaz. El tema de la separación entre ellos es la que degeneran todos estos comportamientos, pero se va a estrenar en estas Navidades, entonces es muy reciente. Vale, ahora comenzamos por categorías. Los anuncios de perfumería creo que son los que más micromachismos pueden ofrecernos, son los que más he encontrado, y he elegido en primer lugar los anuncios de Axe, que he elegido este del 2006, pero independientemente cualquiera de ellos podría ser significativo, porque son iguales. Prácticamente todos ellos se van repitiendo a lo largo del tiempo con el mismo ideario, que es el que a raíz de ese aroma que se echa el hombre, porque siempre es un aroma masculino, las mujeres se vuelven locas, y en este caso es la nuera la que le quita la ropa a su suegro cuando le acaba de conocer en la visita familiar, por ese olor que le está desprendiendo, que no puede de ninguna otra manera ver, como que no se puede estar quieta, vamos, por así decir. Que ella no puede controlar sus instintos, esos instintos que le está generando este aroma, y entonces se la describe como una persona desfasada y que llega a hacer esta escena con el suegro. Y también es el seguimiento del tema de seguir a los hombres por un aroma que se desprende de sexualidad. En este caso, son el micromachismo que podemos encontrar, son los micromachismos coercitivos, alegando la superioridad masculina, y también los encubiertos con desvalorizaciones a la mujer por cómo se la describe. En el caso de All Spice, realmente, para mí, según mi opinión,
es tanto para los hombres como para las mujeres dañino, porque realmente el protagonista lo que está diciendo es que todos los hombres se deben parecer a él para poder conquistar. Todo lo que se aleje de este estereotipo va a ser visto negativamente y va a ser de alguna manera criticado y juzgado por la sociedad. Por eso siempre está él con el torso descubierto, sale también en la ducha y se echa esa fragancia con el eslogan de huele como un tío, tío, porque realmente otras colonias parece que no llevan esas feromonas o no llevan esta estereotipación del mito del macho como el ejemplo a seguir y el modelo a seguir para poder tener conquistas y para poder ser realmente un macho, que con esta colonia se va a conseguir eso. Ahora pasamos a los anuncios de perfumería donde las protagonistas son femeninas y tenemos el anuncio más antiguo, que es de los años 90, que como he comentado se ha reproducido en otras ocasiones durante muchos años, que es la colonia de Jax, de Buscando a Jax, que para mí con esos planos cortos hacia el torso femenino me parece que es una cosificación, una objetualización de la mujer, de la sexualidad desde el punto de vista masculino para su disfrute. Entonces me parece que se degrada a la mujer, se la desvalora totalmente y se la humilla y otra vez estamos con acrecentar esa superficialidad de la necesidad de tener ese físico joven, ese físico esculpido, maravilloso, para poder tener más oportunidades. O ese es, de alguna manera, el marketing de este tipo de productos que yo creo que llegan a los espectadores y a las espectadoras y que pueden confluir en diferentes traumas, por así decir, de tanto enfermedades físicas como psicológicas, en el daño a la autoestima por no conseguir asemejarse a estos estereotipos y también en el daño físico con enfermedades como tipo anorexia, bulimia, siempre intentando, sobre todo dependiendo de la edad de los espectadores y las espectadoras, todo lo que eso puede generar y cómo les puede influir en su autoimagen. En el caso de Dior pues pasa prácticamente lo mismo. En este caso tenemos un ingrediente añadido que es el componente de la famosa, que ayuda a que este producto, como ella es conocida, se venda mejor. Es para que la gente pues tenga ese prototipo más visible, que ya la conocemos de su carrera profesional. Y sí que es verdad que puede gustar a todo tipo de público porque ella tiene no sabemos realmente la edad que tiene un físico que podría ser desde los 30 hasta que puede encajar en cualquiera de los perfiles de gusto de este tipo de producto y de la imagen que ella quiere también y que el producto quiere resaltar. Pero nuevamente en la superficialidad del físico y el intentar ser lo más joven posible durante el mayor tiempo posible, porque ella se va quitando piezas y se va desnudando hasta que se mete en una piscina de oro que le envuelve y que le hace asemejarse a lo que es la estructura de la colonia. Pero nuevamente se potencia mucho el físico para vender este tipo de productos que de otra manera podrían tener menos atención, cuando yo considero que el vender un producto se puede hacer de cualquier tipo de... O sea, se pueden utilizar diferentes herramientas que no solo sea el fomentar el desnudo femenino en este caso. Tenemos aquí otros anuncios de perfumería, como he comentado, que son la mayoría de ellos y los que más se repiten. En este caso, Dolce & Gabbana tuvo una denuncia por este anuncio porque se potencia nuevamente la desnudez, en este caso es más la desnudez masculina,
pero se cosifica y las posturas que se tienen y tal y como está entramado este producto, parece que podría llegar a ser un maltrato físico, incluso un maltrato sexual de una violación colectiva. Entonces, por el tema de la vulnerabilidad de la mujer con respecto a que hay un mayor número de hombres y deja suscitar una ambigüedad que creo que por eso tuvo esa repercusión tan grande, que finalmente lo quitaron de pantalla y tuvo que dar cuentas con la denuncia del Observatorio de la Mujer, que comentaba este tipo de comentarios con respecto a esa violencia o esas posturas que se pueden ver explícitamente que podrían derivar en otros actos. Con respecto a Jean-Paul Gaultier, que es una versión que ahora mismo está en pantalla, la violencia es el componente fundamental, porque está primero él boxeando, luego ella para el saco para también de alguna manera ver su fuerza, demostrar su fuerza, pero lo que creo que es lo más relevante es el empujón que se produce aquí, que en este caso sí que están ellos dos como forcejeando y el empujón se lo da ella, pero creo que es violencia física, o sea, se podría ver como violencia física y los espectadores y espectadoras pues pueden generar este tipo de comportamientos pues viendo este tipo de anuncios tan famosos y tan recurrentes en la escena, sobre todo si no se entiende bien el concepto que se quiere probar en este caso. Por último, para terminar con los anuncios de perfumería, quería hacer resaltar estas dos desigualdades con respecto a la misma marca de Paco Rabanne, con respecto a Invictus, que es el protagonista masculino, y Olympia, que es la protagonista femenina de esta colonia. En el tema masculino, él sale como un auténtico dios que va rompiendo todas las figuras masculinas que se va encontrando por el camino, que son de mármol. Él tiene el poder de poder acabar con todos ellos y finalmente la recompensa se la encuentra en el vestuario con todas esas mujeres que nuevamente se ve el micromachismo coercitivo de la supremacía masculina de poder hacer cualquier cosa que se proponga y después la sumisión femenina de esas mujeres esperándole. En cambio, en el femenino, que podría haber seguido la misma línea, vuelven a existir esos planos cortos donde se objetualiza a la mujer porque pierde esa identidad de su rostro y realmente sí que se le ve la cara en algunas ocasiones, pero fundamentalmente es el cuerpo, sobre todo más plano corto que el que he puesto yo, que sería hasta la cintura, como en el caso de Jax. Y ella va recorriendo un camino donde se le ve también eso, la desnudez y la superficialidad del físico es muy recurrente también, y posteriormente en el vestuario se encuentra con estos dos chicos, pero que ellos se tapan sus partes reproductoras para que de alguna manera se queda esa ambigüedad, como qué es lo que va a pasar, pero ellos muestran ese pudor que no lo veo de la misma manera en el tema de las mujeres en Invictus. Vale, ahora os traigo estos dos anuncios, que es un anuncio de MediaMarkt y un anuncio de la limpieza de KH7, porque tuvieron mucha repercusión también y fueron, sobre todo el de MediaMarkt, fue denunciado para que lo quitasen también de todas las carteleras de estos anuncios de esta campaña tan reconocida de esta franquicia. En este caso, un año calentando el ambiente, me parece que es un comentario misógino tremendo, lo mismo que verás las mejores delanteras del mundo, nuevamente incrementando la superioridad masculina y objetualizando a la mujer, cosificándola
y solamente profundizando en el físico y en lo que eso puede generar en el espectador masculino. Entonces creo que no son anuncios igualitarios para que tanto las mujeres como los hombres podamos verlo de una manera para entretenernos, sino que creo que son humillaciones y vejaciones que no se deberían pasar por alto y que las mujeres, como ocurrió en ese momento, deberíamos unirnos también con la lucha de los hombres para que la sociedad sea más igualitaria y que este tipo de comentarios y este tipo de esos estereotipos de seguir fomentando que el cuerpo femenino sea la cualidad principal y no ver el interior y ver todas las capacidades que tiene la mujer, ya se erradiquen en los tiempos que estamos. En el tema del KH7, ella le está esperando en casa y antes de iniciar una relación le indica que él tiene que limpiar. Entonces él se pone a limpiar y la relación es como el premio después de haber tenido esa ayuda en las tareas domésticas. Entonces vuelvo a ver una estereotipación de la sexualidad para vender un producto de limpieza que creo que se podría vender de otra manera, que no tendría que ser una relación donde haya un premio por hacer una tarea doméstica que deberían compartir de manera igualitaria, y la relación creo que sobra y se podría ver otro tipo de ambiente que no fuera un ambiente sexual para vender un anuncio de limpieza en este caso, o independientemente del anuncio que sea, que la sexualidad no forme parte de los anuncios, sino que esté en el ámbito privado y se fomenten otro tipo de relaciones entre los protagonistas de los anuncios o las familias que salgan, y no nos invada el sexo en todos los ámbitos, independientemente del producto. Ahora llegamos a los anuncios de belleza, que me gustaría ver la disparidad que existe entre los anuncios protagonizados por hombres y los anuncios protagonizados por mujeres. En este caso, este es un anuncio de L'Oréal Men Expert, que es un anuncio que sale ahora en televisión, donde él aparece como un superhéroe que baja del techo para que finalmente se tiñe el pelo, y aparecen un montón de hombres detrás que también tienen el pelo teñido, que le duchan por encima, o sea, es como un espectáculo. Y realmente se ve desde un prisma positivo, donde el hombre se tiene que cuidar, pero yo lo veo para sí mismo, o sea, se cuida para mejorar su aspecto. En cambio, todo el tema del tinte femenino se ve como una obligación, porque ella se tapa en este caso las raíces, porque le da vergüenza que la sociedad, también sobre todo ser juzgado desde un prisma masculino, pues ver que no se cuida. Realmente veo que se tiene que cuidar ella por obligación, y los hombres lo hacen para verse mejor a sí mismos, para sentirse mejor y para tener una autoestima más alta. Y en cambio, el tema de las mujeres en el cuidado físico lo entiendo como que es una obligación y un estereotipo y una imposición que tenemos a lo largo de toda la historia, que ya la tenemos en nuestra conciencia de alguna manera generada, y vemos que nos tenemos que cuidar, aparte de para sentirnos bien nosotras mismas, evidentemente, para que no se nos juzgue y no haya ningún comentario relacionado con nuestro aspecto físico. Esto mismo lo podemos ver en el tema de las cremas faciales y corporales, por ejemplo, en el anuncio de Nivea Men, que nuevamente recurren al tema de los futbolistas, de la élite del fútbol de Real Madrid, para vender este producto, que todas las navidades tenemos esos sets tan bonitos de Nivea para el cuidado masculino, pero como comento, nuevamente lo veo que realmente es porque ellos cuidan su aspecto para verse mejor. En cambio, en las mujeres, fijaros en esta imagen, que es que le ponen la luz, que la mujer realmente cuando está sin esos filtros no se le ve tan mal la cara, pero es que con estos filtros la pobre mujer está muy deteriorada.
Entonces, de alguna manera, se pone esa crema para verse mejor, para sentirse mejor, pero nuevamente para el cuidado que comentamos de cara al público. Disculpa, Nerea, vamos avanzando un poquito porque vamos ya un poquito justos de tiempo. Vale, perfecto. Voy terminando. En los anuncios de medicamentos tenemos el mismo ejemplo que hemos comentado antes. En el tema de las pomadas, es la mujer la que le ofrece esa pomada porque el hombre se encuentra mal, tiene una dolencia. Entonces, nuevamente, con los micromachismos utilitarios del tema del cuidado de la mujer que cuida a toda la familia. Con el tema de las hemorroides, es un tema, un anuncio que siempre se focaliza en las mujeres, cuando los hombres también tienen hemorroides, y se focaliza en que es una enfermedad que tú tienes que sufrir por vergüenza, en silencio, sin que nadie se entere de que realmente te pasa eso. Los anuncios de pérdida de peso, lo mismo. Parece que los hombres no tienen que perder peso, cuando es una cosa, independientemente del género, que nos puede ocurrir tanto a hombres como a mujeres, y siempre es la mujer la que se tiene que cuidar también ese físico con respecto a la pérdida de peso. Con todos estos ejemplos, la crítica Lucy Nevitt, en su obra Theater and Violence, lo que nos quiere transmitir es la normalización de estos micromachismos y que realmente esa visualización de violencia o esa visualización de estereotipos y de patrones de conducta se puede llegar a reproducir en los espectadores y las espectadoras si realmente no se sabe disociar lo que está ocurriendo y ver cuál es realmente la buena acción de la mala acción en determinadas edades sobre todo. Entonces se genera un debate en torno a si la visualización de esa violencia o de esos patrones generaría más violencia en el entorno real o no, que eso podemos discutirlo después si os parece. Las conclusiones que os quiero transmitir es que los estereotipos de género se siguen perpetuando incluso en la actualidad y que debemos analizar bien todos los anuncios que vemos, independientemente de los anuncios o todo lo que nos vamos encontrando, para detectar y prevenir estos micromachismos y que no se vaya generando y se consiga remitir y que no pase a un ciclo de la violencia más extendido. También debemos seguir luchando por una sociedad igualitaria que fuera real, que no haya esos neomachismos, esos neoliberalismos que se siguen perpetuando del pensamiento patriarcal histórico, y con la lucha tanto femenina como masculina. Cualquier tipo de realidad, de las modalidades de realidad que tenemos, no solo el binarismo masculino y femenino, que luchemos por esa igualdad y concienciar y sensibilizar para acabar con esta lacra social que todavía tenemos en la sociedad. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Nerea. Gracias. A vosotros. Vale, pues pasamos a la siguiente ponente, Sandra, que no la veo online, pero no sé si está va a poner la comunicación otra compañera o compañero o está con otro nombre. Sandra, ¿estás ahí? Sandra Molineras. Vale, bueno, pues pasamos a María Martínez, de la Universidad Rey Juan Carlos. Va a presentar una comunicación sobre micromachismos en la prensa cultural. María es doctoranda en estudios de género, es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, también máster en Artes Escénicas, y en su trabajo doctoral está analizando el periodismo, concretamente cultural, desde la perspectiva de género. Así que María ya tiene ahí preparada su presentación. Cuando quieras, María. Gracias. Hola Nereida, muchas gracias por la presentación y bueno, gracias por la organización de todo este congreso. Soy María Martínez Sánchez, como has dicho, soy doctoranda en la Universidad Rey Juan Carlos en el ámbito de estudios de género. Y el título de mi comunicación es Micromachismos en prensa teatral. Estos son los puntos que vamos a ver. Voy a hacer un breve resumen bibliográfico, pasando por el objetivo, el corpus, la metodología, los resultados y para llegar finalmente a las conclusiones. Empezamos por el resumen y el contexto. Bueno, el resumen de la comunicación es que esto es un análisis de los micromachismos en prensa teatral, tomando como referencia a la revista Teatros. Y la metodología es un análisis multimodal. Para empezar esta comunicación me gustaría hablar de la definición de micromachismo de Luis Bonino, que se acuñó en los años 90. Entonces dice que los micromachismos son actitudes de dominación suave o de bajísima intensidad y que son normalmente sutiles, insidiosos, reiterativos y prácticamente invisibles para
la sociedad, lo cual creo que es interesante partir de la base de tres aportaciones de otros autores, y es de Pierre Bourdieu el poder simbólico, ¿no? Bueno, que al final el micromachismo es un poder simbólico porque pasa totalmente desapercibido a los agentes de la comunicación y tienen esta pasividad y en la falta de análisis la clave de su perpetuación. Otro concepto interesante es que la parte de micro se refiere a prácticas de dominación masculina, que esto viene de la parte del filósofo Michel Foucault, y bueno, viene de lo imperceptible y lo que está en los límites de la evidencia. Esta definición es de Victoria Sau en su libro Diccionario Feminista. Entonces, estas dos partes nos llevan a ver que si trabajamos una visión de igualdad entre los géneros, identificar estas formas de violencia y clasificarlas es la clave para poder eliminarlas en la sociedad. Para pasar a la siguiente parte que tiene esta comunicación, ¿no? Bueno, son los micromachismos. Los tipos que establece Luis Bonino, que establece 3 tipos. Él lo analiza en los micromachismos en la pareja y nosotros lo haremos en la comunicación. Pero bueno, es interesante avanzar desde esta perspectiva y establece 3 tipos, ¿no? Que son los coercitivos o indirectos, que son con estrategias de intimidación o control del dinero, encubiertos o indirectos, con actitudes paternalistas, actitudes feministas o, bueno, transmisiones de estereotipos, y micromachismos de crisis, que bueno, como esto está analizado en la pareja, serían momentos de crisis en la pareja que con actitudes de hipercontrol o victimismo. Y, como decía, los micromachismos en comunicación los vamos a englobar dentro de los micromachismos encubiertos o indirectos, porque veremos ahora en lo que hemos analizado que son técnicas muy sutiles que lo que hacen es perpetuar la visión androcentrista. Bueno, aparte en los medios de comunicación, lo que aparece en ellos es automáticamente clasificado como real y representativo y son, por lo tanto, un instrumento de socialización y transmisión de valores. Ahí radica la importancia de analizar los medios con perspectiva de género e identificar las formas de perpetuación de ese tipo de estereotipos que se van comunicando en ellos. Estos datos están sacados de Global Media Monitoring Project, que es un estudio que se realiza cada 5 años en el que se analizan las noticias de un día para ver quiénes son los protagonistas de estas noticias. En la línea de Europa vemos que el último estudio en 2020 dice que el 28% son protagonistas femeninos. Desde que se empezó a realizar en 1995 hasta el día de hoy, más o menos, se ha crecido en un 12% el protagonismo femenino. Europa es uno de los, bueno, es el continente que más ha evolucionado en ese sentido, pero bueno, es todavía representativo que cuando las mujeres son más de la mitad de la población, solo un 28% de las apariciones en prensa están protagonizadas por ellas. En la parte de las artes escénicas, bueno, también me gustaría resaltar que es un sector que sigue estando también en manos masculinas, sobre todo los perfiles que tradicionalmente han sido ocupados por hombres, como por ejemplo la dramaturgia o la dirección. En varios estudios que se han realizado sobre este tema, concretamente uno de la doctora Bernardes Rodal, se ha llegado a la conclusión de que las mujeres trabajamos menos en este sector, centrándonos principalmente en nuestra actividad entre los 20 y los 30 años, los sueldos son más bajos y para llegar a un puesto de dirección se exige una mayor formación que a los hombres. Esto ocurre en muchos sectores, pero bueno, aquí nos centramos en las artes escénicas. Dentro de las artes escénicas también, en un estudio de Clásicas y Modernas, que es una asociación para la igualdad de género en el teatro, vemos que los porcentajes de participación de la mujer son muy bajos, principalmente lo que decía antes en la dramaturgia y en la dirección. No llega, bueno, la dirección llega al 25%, pero bueno, no superan ese porcentaje. Entonces esto nos lleva a ver que hay muchas menos mujeres representadas en las artes escénicas que hombres. Ahora pasamos a ver el objetivo de esta investigación, que es uno solo, que es identificar y clasificar los micromachismos presentes en la revista Teatros, lo que nos lleva a ver cuál es nuestro corpus, que hemos elegido el año 2017 de la revista Teatros, lo que son un total de 11 números. La metodología que se ha llevado a cabo es una metodología de análisis del discurso y estos resultados son un acercamiento al análisis que estoy realizando. Entonces, pasando un poco a los resultados, bueno, aquí hay muchas más partes que analizar, pero que no me puedo tener en esta ponencia por el tiempo que tengo para ella, ¿no? Pero bueno, esta primera sección es una sección que habla de magos y magas en escena, que son, bueno, directores, directoras, escritores y escritoras, y aquí es relevante ver cómo el orden
es magos y magas, y los hombres también están en primer lugar. Estos serían 2 páginas, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver que está colocado lo masculino siempre por delante. Y en esta frase, que no sé si se verá muy pequeño, pero bueno, os la leo, es: las magas minoría pero peleonas. Aquí, bueno, se posiciona a la mujer como teniendo todavía que luchar para estar en un mundo tradicionalmente ocupado por los hombres. En esta otra parte vemos, bueno, una sección que se llama Protagonistas las mujeres. Bueno, esto es interesante porque en muchos medios de comunicación se hacen secciones exclusivas para las mujeres, que esto es positivo puesto que da mayores apariciones en prensa y mayor representación, pero también tiene una parte negativa porque se sigue encasillando a las mujeres en un teatro creado por mujeres en vez de estar en la escena teatral en general. Luego pasamos ya a un ejemplo de entrevista individual, que en este caso está hecho a la actriz Lolita Flores, en la que se la califica como polifacética, como siempre, entrañable como nunca, poniendo a la mujer en un ámbito profesional como algo entrañable, lo cual, bueno, no se suele hacer con los personajes masculinos. Y también se alude a su físico con la frase de una mujer con la personalidad y las piernas de escándalo que la caracterizan, cuando esta entrevista no habla, el físico no es uno de los puntos centrales de esta entrevista. Otro ejemplo de entrevista individual es la hecha a la actriz Irene Escolar, ¿no? En la que directamente en la entradilla se empieza a hablar de su altura, 1,63, y pesa 47 kilos. Irene es menuda. Bueno, se habla de nuevo de su físico cuando no es relevante para la información, y también se tiene una actitud paternalista cuando se dice la frase: ella solita ha logrado a sus 28 años. Como, bueno, valorando que ella sola lo ha logrado, pero eso nunca, o normalmente no se diría, de un personaje masculino. Aquí vemos otro de los ejemplos que, bueno, en este caso es más en torno a la semiótica visual, que es, bueno, la hipersexualización de la fotografía de la actriz Rocco en contraposición de su compañero Ángel Ruiz. En este otro caso de entrevista individual, a Aitana Sánchez Gijón se la califica como dama de las tablas y caramelo de la gran pantalla, sexualizando de nuevo el cuerpo de la mujer, relacionándolo con un caramelo. Otro caso de entrevista individual, a Silvia Marsó, en la que se la califica como profesional como siempre, seductora como nunca. De nuevo aquí acudimos a la hipersexualización. En este caso de entrevista a Ana Wagener, bueno, aquí es interesante ver como una entrevista individual a una mujer, bueno, se hacen varias preguntas, se le hace una pregunta sobre un compañero masculino con el que trabaja en la obra, también una pregunta sobre la sala, y se le pregunta cómo su perspectiva como mujer al vivir ese papel, ¿no? Entonces, bueno, son 3 preguntas que sacan un poco de la temática general de la propia actriz. Y en este caso, también más relacionado con la semiótica visual, vemos a 3 personas representadas en la imagen, ¿no? 2 actores y en este caso la mujer Natalia Menéndez es la directora. En este caso, bueno, es bastante importante en la semiótica visual los ángulos desde los que está hecho la fotografía, pero también los ángulos desde los que aparecen las personas representadas. En este caso, a pesar de que la directora tiene un estatus mayor, los 2 actores aparecen por encima de ella en un nivel de superioridad, que, bueno, que sin leer el texto puede llevar a entender que es una actriz o bueno, que está incluso por debajo, o incluso que Israel Elejalde, que es el que está más arriba en la pirámide de composición, bueno, pueda ser quizá el director, el dramaturgo, la persona que mayor estatus tiene. Con este análisis en el que he presentado algunos de los resultados, podemos llegar a las conclusiones que básicamente es cumpliendo el objetivo de clasificar los micromachismos que se han dado en este análisis de prensa teatral. Entonces, hemos encontrado 6 tipos de micromachismos, que son micromachismos de hipersexualización con imágenes sexualizadas y adjetivos como seductora, de estatus, minusvalorando a las mujeres en puestos de mayor estatus, como el último ejemplo que hemos visto de la directora. Lo que he llamado metafeminismo, que son preguntas sobre teatro de mujeres y percepción de la obra como mujer, micromachismos de aspecto físico, alusiones al aspecto físico de las mujeres con frases como piernas de escándalo, que era el ejemplo de la entrevista de Lolita Flores, que, bueno, no viene al caso en la entrevista, no es algo relevante de lo que trate la temática de la noticia. Micromachismos de paternalización, con la infantilización de las mujeres con frases como ella solita o cómo ha crecido, que en este caso no es un resultado que haya presentado en
en esta comunicación, pero bueno, es otro ejemplo más. Y micromachismos de relación, con preguntas sobre sus compañeros hombres o sobre la sala o cualquier otro tema que no tenga que ver tanto con ellas. Y bueno, este sería el fin de la comunicación. Muchas gracias y detrás está la bibliografía por si alguien la quiere consultar. Pues muchísimas gracias, María. Y bueno, enhorabuena, me ha fascinado la presentación y sobre todo esa clasificación de micromachismos. Muy interesante. Bueno, pues Gracias. luego, si os parece, abrimos un turno de debate y de preguntas, porque además yo creo que hay mucha interacción entre la comunicación de Nerea, de María y, bueno, ahora la mía, en la que también voy a tratar ya muy rápidamente, porque vamos un poquito mal de tiempo, sobre también micromachismos en los medios de comunicación, concretamente en la prensa. La comunicación lleva por título Periodismo con perspectiva de género, evolución y agenda en los medios. Y bueno, y el objetivo ha sido abordar cómo ha sido esa cobertura en los medios de comunicación, aunque primeramente el trabajo, bueno, pues parte, como todos, de un marco teórico basado en una metodología de análisis de artículos que se han publicado en Web of Science, y ahí lo primero que detectamos es que no solamente desde el punto de vista de los medios de comunicación, donde efectivamente hay un mayor interés por esa agenda enfocada a cuestiones de género, sino también desde el punto de vista de la literatura académica y desde la investigación, como lo avala este mismo congreso y la cantidad de trabajos que se han publicado y se están publicando sobre esta temática. Vemos que muchas de las temáticas tienen que ver, o subtemáticas dentro de la cuestión de género, con el abordaje que se realiza desde los medios de comunicación. Numerosos trabajos e investigadores, investigadoras analizan cómo es ese proceso de sensibilización de este problema, que es la violencia de género, con análisis de contenido en los medios de comunicación. Un momentito, porque se me ha vuelto loco el PDF. Vale, aquí estamos. Entonces, aparte de ese análisis metodológico y de bibliografía, también se realiza una segunda parte en el trabajo de análisis de contenido de artículos publicados en medios. Se selecciona una muestra de 390 medios digitales. Para el análisis se utiliza una plataforma de análisis muy interesante que recomiendo desde aquí, que es Media Cloud de Google. Te permite hacer una monitorización, un rastreo de todas las noticias que se publican en medios digitales y además puedes seleccionar las fuentes. En este caso en concreto elegí 390 periódicos digitales, entre ellos aparecen los periódicos más leídos, periódicos del grupo Godó, del grupo Joly, del grupo, por supuesto, Prisa, Promecal, Vocento, Voz, Unidad Editorial, están los principales periódicos, y realicé dos búsquedas utilizando como palabra clave violencia de género y violencia machista. Utilicé esos dos conceptos, que son los que más aparecen en la prensa. Con respecto a violencia de género, es un concepto que empezamos a ver que es más utilizado a partir de esa ley de violencia de género que se aprueba en el 2004. Y bueno, violencia machista es un concepto que también se viene utilizando, aunque cada vez menos. Para no dejar fuera de la muestra ninguna noticia, como digo, utilicé esos dos términos o palabras clave. Se realizan dos búsquedas, una restringida a un año en concreto, del 20 de febrero del 2019 al 20 de febrero del 2021, y a esa selección se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo para ver el tipo de noticias que se publican. Y luego se hace también una muestra más amplia que aborda 5 años para ver la evolución del número de noticias que se han publicado sobre esta temática. Bien, con respecto, bueno, ahí aparecen entre otros los periódicos que se rastrean a través de Media Cloud para extraer las noticias sobre violencia de género y violencia machista, y los resultados nos muestran que ahí aparece de forma desglosada en términos absolutos, en número de noticias, es decir, de piezas informativas en las que aparece o bien el término violencia de género o bien violencia machista, tanto en el primer periodo seleccionado, que es un año, como en los 5 años. Y esto ya nos permite detectar que el concepto de violencia de género se impone al concepto de violencia machista, como he dicho anteriormente. Es mucho más utilizado por parte de los medios de comunicación, y además en la siguiente gráfica
vemos cómo es un tema que dentro de lo que es la agenda de los medios de comunicación cada vez es más importante. He comparado la temática de violencia de género con otros temas frecuentes en la agenda de medios, como puede ser inmigración o pensiones o desempleo o tecnología, realizando búsquedas similares en Media Cloud para determinar ese porcentaje de cobertura que ofrecen los medios de comunicación en base al número de noticias, número de piezas. Bueno, digo de noticias, pueden ser entrevistas, pueden ser columnas, cualquier género informativo. Entonces, vemos que las noticias en las que se aborda la violencia de género todavía en términos de cobertura de agenda es un porcentaje menor con respecto a otros, por supuesto, mucho más importantes, como por ejemplo todas las noticias que se han publicado sobre COVID-19 o noticias que tienen como protagonistas al gobierno, etcétera. Pero sin embargo, si lo comparamos con otras temáticas que también son importantes como pensiones o desempleo o incluso inmigración, vemos que en términos cuantitativos de noticias publicadas o número de piezas publicadas, vemos que ya es un porcentaje equivalente. Esto demuestra que dentro de lo que es la agenda de los medios cada vez se le da más cobertura. Es cierto, es todavía insuficiente, pero es cada vez mayor y sobre todo de forma comparativa con las temáticas principales que se aportan o que se presentan en los medios de comunicación tiene un peso cada vez más importante. De hecho, esto explica que cada vez también en las redacciones haya perfiles más especializados en cubrir este tipo de información. Bien, con respecto hemos visto el número de noticias que abordan cuestiones relacionadas con la violencia de género y la violencia machista de forma absoluta, en términos absolutos y en porcentaje dentro de todas las temáticas. Y en la siguiente gráfica lo que se puede observar es cómo ha sido esa evolución de esos dos conceptos. Luego también aparece de forma, en la siguiente diapositiva lo vamos a ver de forma agregada, pero vamos a ver cómo ha sido esa evolución a lo largo del último año, tanto del concepto de violencia de género como violencia machista en esos 390 medios digitales de los que se sacan, como digo, las noticias. Entonces vemos que efectivamente, y esto también lo vamos a ver cuando analizamos los 5 años, hay fechas específicas, como por ejemplo el 24 o 25 de noviembre, en las que sistemáticamente, periódicamente, siempre se alcanza una mayor producción informativa de noticias que incluyen uno o los dos términos clave. De la cobertura de noticias para este tipo de fechas señaladas que siempre unos días antes, la misma fecha y posteriormente vienen a coincidir con una mayor producción, publicación de noticias. El Día Internacional de la Mujer y sobre todo especialmente el Día contra la Violencia de Género. En estas dos fechas señaladas se observan niveles de atención por parte de los medios de comunicación, bueno, pues significativamente mucho más altos que el resto de las jornadas. Sin embargo, también días antes y días posteriores a estas dos jornadas que he mencionado. Sin embargo, también es muy reseñable que estos, digamos, hitos informativos que vienen a coincidir con esa celebración de estas fechas relevantes generan lo que llamo una meseta de atención durante esos días previos y posteriores. Si analizamos con un periodo de tiempo mayor, esos 5 años, y ya de forma agregada los dos conceptos o palabras claves que he utilizado en mi búsqueda, vemos también cuestiones muy, muy interesantes. Nuevamente volvemos a ver cómo efectivamente esos picos de atención vuelven a producirse en torno a esas fechas señaladas, que todos los años, bueno, pues motivan que los medios de comunicación dediquen unos recursos especiales y hagan unas coberturas especiales, pero también de forma agregada a lo largo del resto del año, vemos que progresivamente esa importancia también es creciente. Aquí se analiza desde el año 2016 hasta el 2021 y sí se observa que en términos cuantitativos, el año 2019-2020 cuantitativamente hay una mayor producción de noticias relacionadas con esta temática. Por lo tanto, se podría observar una tendencia creciente hasta 19-20, donde ahí vemos que el último año se produce un ligero descenso en este tipo de noticias. Bueno, será necesario analizar, ver qué es lo que ha pasado este último año e incluso prolongar este estudio para ver si esa tendencia alcista que se estaba viendo desde el año 2016 y que alcanza, como digo, su pico en el
curso 2019-2020 se prolonga o se corrige en el año 2021. Habrá que observar esa tendencia. Al menos es llamativo e insisto, bueno, habrá que ver causas. Con respecto a el contenido, al análisis léxico de esas piezas informativas que se publican en los medios de comunicación, creo que es muy importante también prestar atención a cómo se entiende o cómo se utiliza el lenguaje, lo cual nos da pistas de esos campos semánticos y aspectos denotativos del lenguaje a partir de esas palabras más utilizadas en las noticias. Y bueno, ahí vemos que efectivamente las cuestiones que más se abordan en la agenda de los medios tienen que ver con cuestiones relacionadas con la violencia, pero también aparece, y aquí es lo que considero que es más interesante, otros temas como mujeres, trabajo, personas, víctimas, igualdad, servicios, gobierno, derechos, palabras no todas con una carga léxica negativa, y esto es muy interesante. Cada vez más hay una parte de noticias que no solamente tienen como tema o enfoque principal la violencia, sino que también empiezan a haber noticias con perspectiva de género que empiezan a hablarnos de derechos, de igualdad, de trabajo. Por lo tanto, se percibe que en esa agenda mediática se amplía la cobertura, digamos, sobre temas de género con otras cuestiones que también interesan a la población y que también necesitan de esa perspectiva de género para ser contadas. Además, también en ese análisis léxico que es de gran interés para entender el contenido de esas noticias, vemos ahí en esta gráfica las 50 palabras más utilizadas y se sitúan próximas en función del grado en el que aparecen juntas en las noticias. Este es una, digamos, nube de palabras que ofrece también la aplicación Media Cloud y que nos permite, bueno, pues detectar patrones de uso dentro de lo que son las noticias. Y volvemos a ver esas familias léxicas habituales que hemos visto en los términos más utilizados. Bien, por lo tanto, en conclusión, cuando analizamos el contenido de esas noticias que se publican en los medios, vemos que el tema de la violencia de género como especialización periodística, al menos en la prensa escrita, está ganando peso. Vemos como ese número de piezas informativas cada vez es mayor en los medios de comunicación, se le da más cobertura, lo cual es algo muy importante. Pero además una cobertura que empieza a ser tan, en términos absolutos en cuanto al número de noticias, similar a otras cuestiones como problemas como la inmigración o el desempleo, lo cual denotan que efectivamente no solamente es una cuestión que preocupa a la sociedad, sino también a los medios de comunicación que dan esa cobertura. Otra de las conclusiones que hemos visto es que se mantienen esos hitos informativos y en torno a esas fechas señaladas los medios, digamos, permítanme la expresión, se vuelcan y destinan recursos extraordinarios para dar cobertura y publicar noticias y reportajes sobre estas cuestiones, pero lo que es más importante ya no son hitos informativos aislados, es decir, no solamente se habla de género en los medios de comunicación coincidiendo con esas fechas, sino que a lo largo de todo el año encontramos numerosas noticias que abordan estas cuestiones y lo que aún es más importante es que no solamente se habla de violencia, es decir, hasta hace poco la mayor parte de esas noticias que se publicaban en los medios de comunicación, y hay numerosos trabajos de análisis de contenido que así lo muestran, veían que se detectaba que los temas de cuestión de género en los periódicos de información general versaban sobre todo sobre noticias negativas, bueno, pues noticias que tenían que ver con muertes violentas, cuestiones de ese ámbito, pero cada vez vemos, y en ese análisis léxico que aparecen las noticias analizadas, como digo, a través de algoritmos, vemos que empieza a haber otras cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con los derechos, con cuestiones en positivo, cuestiones que permiten abordar el periodismo de género desde otros ámbitos que también requieren de esa perspectiva femenina para contar las noticias, y eso es algo muy positivo, más allá de esas noticias violentas que también desgraciadamente siguen siendo, dentro de lo que es el periodismo con perspectiva de género, siguen siendo
noticias importantes que aparecen en los medios de comunicación, desgraciadamente. Pero cada vez más se habla de otras cuestiones, otros temas relacionados, educación, leyes, salarios, todo cuestiones que también interesan. Y bueno, en conclusión, es necesario profundizar en estas cuestiones porque al final el periodismo, como decía la compañera María antes en su exposición y un poco retomando la definición de Luis Bonino, son pequeños micromachismos, actos invisibles, indirectos y al final los medios de comunicación como transmisores de valores también es importante que aborden las cuestiones de género desde noticias que interesan y que van a permitir transmitir esos valores de igualdad de salarios, igualdad de leyes, educación para las mujeres y cuestiones que van a ayudar también a tener una mayor sensibilidad sobre estas cuestiones. Pues muy bien, espero que les haya resultado de interés mi exposición y lo dejamos aquí. A partir de ahora, si les parece, pueden abrir micros y tanto Juan como Nerea como María pues están a vuestra disposición por si queréis hacerle alguna pregunta, duda, sugerencia o aclaración. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sergio, no sé si tenemos tiempo para que yo pueda hacer alguna pregunta. Sí, unos 5 minutos aproximadamente, un poquito más. Vale, perfecto. Bueno, pues a mí me ha interesado muchísimo todas las comunicaciones, me ha parecido muy inspiradora la de la comunicación de Juan sobre las hermanas Barnés, pero yo creo que tendría para Nerea. Ha analizado esos estereotipos en los medios de comunicación, concretamente en los medios audiovisuales. Yo creo que ahí hay una gran diferencia y ha habido quizá un avance. Yo percibo, y esa es mi pregunta, Nerea, si crees que en los últimos, los anuncios más recientes, se está dando todo lo contrario, un empoderamiento de la mujer que muchas veces incluso no sé si nos hemos ido al lado extremo. Hemos pasado a lo mejor de anuncios demasiado incluso humillantes a anuncios en los que nos empoderan de una forma incluso a veces demasiado masculina. No sé si es una percepción mía a lo mejor de algunos anuncios puntuales, ¿no? Pero me preocupa esa deriva de algunos anuncios que, como digo, pasan al extremo quizá contrario. No sé cómo lo ve Nerea. ¿Está Nerea por ahí? Sí, sí. Ah, vale. Estoy intentando compartir el vídeo que parece que no me deja. Ahora mismo no me viene a la mente ningún anuncio, ¿no? Pero recientemente he visto alguno en los que como mujer tampoco me he sentido muy representada, porque tengo la sensación esa de que hemos pasado de un extremo al opuesto, sin mediar quizá un punto intermedio. Mujeres Sí, demasiado agresivas, muy masculinas, en comportamientos muy masculinos. sí. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Sobre todo eso, como he comentado en el anuncio de Jean-Paul Gaultier, sigue ese comportamiento que está reflejado en el protagonista masculino, se ve reflejado ahora en la protagonista femenina, que está ejecutando esa violencia que ha hecho él previamente, ¿no? Que le estaba con el tema del boxeo, pues ahora ella también le para ese saco y ahora empieza también ella a ver, a profundizar en esa fuerza que tiene, pero como comentas, es justo que muchas veces es ya llegar a un extremo en el que se aprecian todos esos estereotipos masculinos ahora en el rol femenino. Entonces, lo que deberían, vamos, en mi opinión, es ir eliminando todos esos estereotipos que tenemos según género, que cada persona fuera según su personalidad, como considera, construyendo y desarrollándose en libertad, y independientemente de eso, que no estemos representando esos estereotipos masculinos ahora en el rol femenino, que incluso llega a un punto como que estuviéramos disfrazadas, haciendo una actitud que no nos corresponde según la perspectiva que tenemos históricamente concebida. Efectivamente, pues esperemos que no cometamos el mismo error. Tenemos que un poco aprender, ¿no? de un poco de la historia, ¿no? Y no cometer esos mismos errores, creo, porque no nos favorecen, creo, como género. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, sugerencia. A mí me gustaría una sugerencia.
una pregunta así para quien quiera contestarla, ¿no? Porque es verdad que desde hace mucho tiempo me lo he planteado y es verdad que las ponencias de hoy pues así lo confirman, ¿no? Si no sería necesario incidir en las carreras de ciencias de la comunicación sobre estos temas, porque por lo que yo llevo investigado, leído, creo que hay pocas asignaturas que tratan el tema del sexismo en la comunicación. Y tal vez se trata, no sé, porque no soy experta en comunicación, tal vez se trata de forma transversal y por lo tanto se deja a la buena voluntad del profesorado el que se traten estos temas. No sé si ese es el motivo, pero es verdad que las consecuencias son graves. Además, yo he notado últimamente que este tipo de mensajes en la tele, en la prensa, pues no es que vayan a menos, sino que es todo lo contrario, van a más. Y, hombre, tienes el sentido, yo creo que es porque la cuestión es que en los anuncios y tal quieren en pocos minutos vender algo, pero yo no creo que el fin justifique los medios en este caso, sobre todo por las consecuencias que lleva. No sé si es la misma sensación de las ponentes la que yo tengo. Yo no, hola, soy Lidia, no sé si se me oye o se me ve. Sí, Lidia, se te ve y se te oye. Sí. Es que yo evidentemente me oigo, pero no me veo, entonces no sabía muy bien. Esther, has tocado un tema que a mí me interesa muchísimo porque entiendo que si no hay formación en las facultades, que por lo que yo sé no la hay, nunca se llegará a un periodismo con perspectiva de género. Y es más, me atrevo a decir que no solo que no la hay, sino que además hay resistencia a que la haya, porque como es un tema que me interesa mucho, voy comentando con profesores y con otros alumnos y me están diciendo que bueno, que para qué, que eso ya va a llegar, que al final ya se está haciendo. Y yo creo que no se entiende lo que es el periodismo con perspectiva de género y que hay desde la academia hay que hacer muchísimo esfuerzo, no solo por incluirlo en los planes de estudios, que no sé en el resto del Estado cómo está, pero en Cataluña ya hay legislación sobre ello y la Agencia Catalana de Universitats está diciendo desde hace un par de años que hay que incluirlo en todos los planes de estudio y que hay que revisar las bibliografías, hay que revisar todo. Y no solo desde la academia, sino además intentar interactuar con muchas entidades que están fuera, crear comunicaciones para que al alumnado le llegue la idea clara y necesaria. Y me ha gustado mucho que metieras el tema ahí medio. Gracias. Y es que sinceramente hay muchísimos congresos, yo estoy harta de ir a muchos, bueno, harta no porque me encantan, pero de ir a congresos de este estilo, donde se ve y se palpa pues este tema, pero no veo que se le ponga solución al tema. Y yo creo que es súper importante porque yo conozco alumnado de Ciencias de la Comunicación que entran en este tema cuando han terminado la carrera porque hacen un máster. Y es cuando parece que entran, ¿no?, en el tema de los micromachismos, en la comunicación, ¿no? Pero yo creo que es fundamental que se trate pues desde todas las asignaturas y se haga un currículum con perspectiva de género. No sé, si es mi opinión, bueno, ya sé que la de Lidia también, pero me gustaría saber la de las otras compañeras, ¿no? Bueno, yo comparto totalmente esa visión. No aparece en los planes de estudio, creo que es una cuestión más transversal y que ahora mismo depende de la buena voluntad de los profesores, que lo podamos incluir de forma transversal en nuestros planes, en nuestras guías docentes. Es complicado, pero creo, y ahí sí comparto, que quizá vamos un poquito por detrás. Yo mi experiencia, después de hablar con muchos periodistas, esta sensibilidad existe en los medios de comunicación, especialmente en los grandes, donde ya existe la figura de el editor o editora responsable
responsable de estas cuestiones, que incluye o intenta incluir esa perspectiva de género en todas las noticias, no solamente en el uso del lenguaje cuando se da una noticia sobre violencia de género, sino también vamos a hacer una entrevista o vamos a cubrir esta información y vamos a intentar que aparezcan mujeres expertas, no solamente hombres expertos. Vamos a cambiar este titular, como los titulares que nos mostraba María Martínez, ¿no? En los que había, bueno, pues cuestiones que no eran relevantes, ¿no? Destacando el aspecto físico de la protagonista o de la entrevistada. Ese tipo de cuestiones en los medios se empieza al menos a trabajar. Y yo creo que ahí en la academia tenemos que también hacer un esfuerzo para que nuestros futuros periodistas y comunicadores salgan ya al mercado laboral con esa percepción de que hay que hacer un trabajo también de concienciación desde los medios de comunicación. Y en ello estamos. Yo creo que poquito a poquito vamos avanzando. Quiero ser optimista. El micro, Esther, no te escuchamos. Perdón, lo había quitado para no... Que digo que debe ser más rápido porque tenemos ahí una agenda para el 2030 donde hay un objetivo de desarrollo sostenible, el número 5, que habla precisamente del tema de la igualdad. O sea, tenemos 9 años. Yo no sé si a este ritmo vamos a cumplir con la agenda o vamos a tener que tirar la agenda, no sé. Pero creo que va súper lento y por lo que yo veo ahora que viene la campaña de Navidad, vamos a peor. Incluso en la pandemia yo estaba harta de ver a los médicos y las enfermeras y no se correspondía pues con la imagen que te daban. Y algo está pasando. Yo creo que ahí la universidad y la facultad de comunicación tiene que incidir mucho en el tema, ¿eh? Bueno, yo como profesora tomo nota y el mea culpa e intentaremos desde nuestra pequeña contribución, al menos de nuestra facultad, en este caso la Universidad de Málaga, mejorar en lo posible. No sé si hay alguna sugerencia, comentario más, alguien más que quiera. Solo comentarle a Esther, perdón, solo comentarle a Esther que estamos hablando de la agencia de la Agenda 2030, pero luego cuando haga mi exposición os empezaré a hablar de 1942 y ya luego os cuento más sobre el tema. Bien. Bueno, pues entonces, si no hay ninguna cuestión más, pasan creo que a la siguiente mesa. Muy brevemente, Nereida, perdonad. Sí. Nada, apuntar también que como profesor de periodismo, pues que me sumo a las consideraciones y observaciones que habéis hecho, tanto Lidia como tú, Nereida, porque la constatación de los años que llevo en el departamento me indica que es así, ¿no? Es decir, que introducir cuestiones vinculadas a cómo se debe informar con perspectiva de género se ve de forma muy puntual, se ve de forma muy ligada a actividades excepcionales, ligadas a fechas clave, o cuando se hacen proyectos de investigación muy específicos, pero en el día a día de la docencia se nota una cierta ausencia bastante clara, ¿no?, de este tema. Y creo que hay mucho más recorrido eso en el ámbito investigador que en el ámbito docente y también en el ámbito asociativo. Todas las asociaciones de prensa y de periodistas, creo que en los últimos años sí que han hecho ahí un esfuerzo muy notable por publicar guías, realizar sesiones formativas, talleres, con la intención de introducir este tipo de competencias, ¿no?, entre los y las profesionales. Y me parece que sí que hay que hacer un esfuerzo mayor buscando espacios específicos, ¿no?, porque el debate siempre ha sido, como en otras competencias, de si se considera una cuestión que merece una asignatura por sí misma, quizás se desvanezca en el resto de espacios docentes. Pero es que al final hacer de esto una cuestión transversal se ha demostrado que también se diluye, ¿no? Entonces, me parece que también buscar asignaturas en las que se pueda poner el foco de forma muy específica sobre este tema es clave, ¿no? En nuestro caso particular, y termino, por ejemplo, sí que ahora hay un nuevo plan de estudios que se está implantando y hemos conseguido como optativa introducir una asignatura que es Periodismo para la Igualdad, que desde luego considerará de forma muy notable, ¿no?, este tema de la perspectiva de género, y creo que es un objetivo al que nos tenemos que ir dirigiendo poco a poco. Simplemente esto. Enhorabuena, en ese caso. Pues sí. Espero que otras universidades sigan el mismo camino. Enhorabuena.
Muy bien. Bueno, pues entonces creo que yo como moderadora de esta mesa ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos los ponentes y bueno, pues creo que sigue el Congreso. Así que yo me despido aquí. Un saludo a todos desde Málaga y muchísimas gracias a la organización y a todos los ponentes. Un saludo. Hasta la próxima. Chao.